La poca eficiencia del gobierno en el manejo de la cosa pública se sintió en cada grito y cada consigna de decenas de organizaciones y colectivos que marcharon este 1 de mayo por el Día del Trabajo. A la cabeza de esta marcha, el máximo dirigente del sector indígena, Leonidas Issa, exponía parte de sus 7 planteamientos y exigencias de cambio al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Un tema central para nosotros, la lucha en contra del extractivismo minero petrolero. No respetan la titularidad de los pueblos, los derechos de los pueblos, contra las privatizaciones. No se puede vender el Banco del Pacífico, no se puede vender las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es la propuesta? Cuarto punto, que no se puede permitir la flexibilización laboral. No solo estuvo la dirigencia de siempre pidiendo cambios. También se unieron estudiantes de universidades reclamando atención para el sector educativo, que presenta serias deficiencias, principalmente presupuestarias. La opción para conseguir trabajo sería permitir a los jóvenes primero emprender, que no existen proyectos dentro de lo que nosotros podamos trabajar. No obstante, la tropezada aprobación de leyes en la Asamblea Nacional y sin acuerdos con el Ejecutivo también fue uno de los motivos. Organizaciones de mujeres y colectivos feministas rechazan la vigencia de la ley que regula el aborto para casos de violación. Vamos a presentar las demandas de inconstitucionalidad en todos los espacios, pero nos sumamos a esa lucha porque la incapacidad del gobierno y de la Asamblea Nacional, el de no responder a las necesidades de las mujeres, del pueblo ecuatoriano. La dirigencia de la Unión Nacional de Educadores también fue parte de la cabeza de esta nutrida manifestación y que colmó varias cuadras en las estrechas calles del centro de Quito. Exigiendo presupuesto para la educación, la ejecución de la LOI y la equiparación salarial. Los accesos hacia el Palacio de Gobierno no estuvieron fuertemente resguardados como otras ocasiones. Y es que al final no hubo disturbios, sino consignas y reclamos a un Estado manejado sin acuerdos, con tropiezos. Representantes sobre todo de los trabajadores y también estudiantes de educación superior fueron quienes participaron. Entre los grupos identificados se encontraba también la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Red de Educadores de Ecuador. Como lo pueden observar en las imágenes aéreas, fueron realmente centenares de personas que se aglomeraron sobre todo en la avenida 9 de octubre en el centro de Guayaquil, pidiendo entre otras cosas mejores oportunidades. Que se respeten los derechos de los trabajadores, hermano. Eso es lo importante. Libre acceso a todos los estudiantes que quieren tener una educación superior. No se ha cumplido en esa premisa mayor. Los docentes nos sentimos afectados constantemente por la merma de nuestras remuneraciones. Indicarles también que no se registraron incidentes durante la marcha de esta mañana y también hubo un dispositivo policial. Decenas de policías que acompañaron a quienes marcharon durante la mañana para evitar cualquier incidente que, insistimos, no se registró. Ya a esta hora de la tarde el movimiento es menor. De a poco se retiran tanto quienes marcharon como el dispositivo policial. La cúpula de la Policía Nacional permanece reunida desde el viernes anterior para analizar los diferentes acontecimientos que se originan en el país. Por ejemplo, este domingo, cuando cientos de ciudadanos marcharon en diferentes ciudades del país, las autoridades aseguran que han sido marchas pacíficas y que no se han presentado desmanes. Por ejemplo, en el centro histórico de Quito, donde normalmente siempre cuando ocurren estas protestas se registran desmanes. Los incidentes, salvo un policía que resultó afectado por un dispositivo pirotécnico, está fuera de peligro y la persona que lo utilizó está siendo judicializada. En Quito la situación es ejemplarizadora. Por primera vez la policía no ha colocado vallas, no ha puesto dispositivos que restrinjan el acceso. Por el contrario, la Plaza Grande ha estado abierta, ha habido mucha visita. En estas reuniones permanecen también los jefes de las unidades investigativas, operativas, de inteligencia y la policía judicial, pues también se analizan los acontecimientos y las actividades que se realizan en las provincias donde se decretó estado de emergencia. Es ahí donde las autoridades han asegurado que ya estos operativos dejan algunos resultados. Tenemos varios detenidos, tenemos armas.
Más tenemos vehículos, tenemos operativos en puntos críticos, que se ha retomado la calma, que hay mucha gente que está muy contenta con la presencia policial, principalmente en estos puntos que eran más riesgosos en las parroquias intervenidas. Se ha hecho coordinaciones entre el comandante del Distrito Metropolitano de Quito y también con Fuerzas Armadas se van a hacer operativos, intensificación de operativos en toda la ciudad y un trabajo sostenido también de nuestras unidades de investigación. En las calles, la percepción ciudadana respecto al empleo en el país no es tan optimista como lo es la última encuesta nacional de empleo del INEC, la ENEMDU. ¿Cuál es la situación real del empleo en el Ecuador? La verdad, me he dado cuenta que aquí en el Ecuador el empleo es muy... O sea, está saliéndose ya de las manos, el desempleo más que todo. A raíz de la pandemia creo que ha afectado a todo el mundo. No hay empleos, no... Por la pandemia la gente ha dejado de percibir sus ingresos. Que no están bien direccionados los puestos comparado con el sueldo. En contraste, la encuesta, si bien muestra cifras que no tienen un movimiento mayor, sí sitúa al desempleo en un mejor nivel, con un 5%. Es decir, tiene una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto al primer trimestre del año 2021. Y el desempleo baja. Si es que tomamos este índice, que no es del todo preciso, pero vale la pena hacerlo. Además, considerando la población económicamente activa, la PEA, el empleo pleno o adecuado subió de 32 a 32,9%. El pleno empleo subió. Entendemos por pleno empleo aquellas personas que tienen un contrato de trabajo estable, permanente, que están afiliados al Seguro Social. Y el subempleo también mejoró cifras. Pasó del 22,7% al 22,6% en el mismo periodo de tiempo de un año a otro. Entonces, los índices económicos parecen ser favorables, pese a todas las dificultades que existen. Lo que hoy nos quiere plantear el gobierno nacional y más bien lo que hoy estamos viviendo ha hecho que crezca el descontento de los sectores sociales. El segmento que más trabajadores ha perdido, según las cifras del INEC, es el comercio. La no obligatoriedad de la mascarilla ya es un hecho en Ecuador. Sin embargo, algunos expertos consultados consideran que no hay que bajar la guardia, pues esto no significa que el COVID-19 se haya terminado. En segundo lugar, al no tener mascarilla y no tener el distanciamiento adecuado en exteriores, es fácil que una persona que tenga COVID pueda contagiar a otros que por algún motivo no se hayan vacunado. Tenemos alrededor de más de 1,5 millones de personas que aún no se han vacunado ni con primera, ni con segunda, ni con tercera dosis, y puede haber un brote ahí. Totalmente de acuerdo. El tema es que los médicos trabajamos en prevención. Y aun cuando no fuera pandemia, estamos aconsejando a nuestros pacientes, incluso por una gripecita, que se tomen ciertas precauciones para evitar contagiar a la familia. Campodónico y Cárdenas aseguran que el nivel de cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 aún es bajo y que la fracasada experiencia de países donde se han levantado las medidas de protección debería mantenernos alerta. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía un nivel de tercera dosis adecuado en el país para poderlo hacer. Deberíamos llegar por lo menos a un 70-80% para que haya cobertura a nivel de la población. De tal manera que en esas circunstancias nos parece muy acelerado el tomar una decisión de esta naturaleza para que ni en lugares abiertos y en lugares cerrados pues ya terminemos definitivamente con el uso de la mascarilla. Por su parte, la ciudadanía tiene una opinión dividida ante el anuncio del retiro de la mascarilla. Bueno, porque creo que aún quedan secuelas y creo que no estamos seguros del todo, completamente. O sea, aún no pasa esto. Porque uno tiene que cuidarse, al menos a la edad de uno, y tantas infecciones que hay, personas que son inconsecuentes, escupen en la calle, le estornudan en la cara, peor si uno va en un vehículo público. Entonces, en un vehículo público es necesario utilizar cuando hay aglomeración de personas. Bueno, mi opinión es de que, si bien es cierto, en espacios cerrados la mascarilla puede ser muy útil, creo yo que la reiteración del uso de la mascarilla, según varias fuentes médicas y certificadas, terminaba debilitando la capacidad pulmonar y disminuyendo nuestra capacidad de, por ejemplo, qué sé yo, el simple medio ambiente de Guayaquil, que es contaminado. No sé si lo han notado, pero cuando se saca la mascarilla ahora hay mucha gente con alergias y todo. Entonces yo pienso que sí, que ya es hora de dejar la mascarilla a un lado y hacer deporte.
De hecho, o sea, lo utilizo cuando estamos aglomerados, ¿ya? Porque es una disposición de salud, más no porque la quiera utilizar. Pero hay que tomar en cuenta que hay excepciones. La mascarilla sí será obligatoria en centros de salud y hospitales. Las personas con síntomas respiratorios también deberán usar mascarilla. Asimismo, se sugiere el uso de la mascarilla en los medios de transporte público, planteles educativos y espacios laborales. Además, se sugiere presentar el certificado de vacunación para acceder a actividades no esenciales, como restaurantes o cines. Y finalmente se recomienda completar el esquema de vacunación, sin dejar de lado la dosis de refuerzo. El retiro de la obligatoriedad de la mascarilla coincide con el feriado del Día del Trabajador, por lo que será el primer asueto en el que no habrá restricciones ni uso de la mascarilla, luego de 2 años de pandemia. El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano de Quito acogió de forma temporal la resolución del COE Nacional a través del cual se elimina el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos y cerrados. Se mantienen las medidas de bioseguridad, se da esta libertad a las personas del uso de la mascarilla, ya no es la obligatoriedad, eso es lo que se quita, la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Además, se anunció que Quito es declarada en alerta blanca, lo que significa que ya no se contemplan restricciones de aforo para ningún tipo de establecimiento. En Quito es 4 semanas que no tenemos fallecidos por COVID, 3 semanas que no hemos incorporado una persona a UCI. Por lo tanto, si Ecuador cuenta con los mejores datos epidemiológicos, no tiene sentido que la ciudadanía sigamos manteniendo medidas que ya la OMS nos dice cumplan estos requisitos y retiren. Si nosotros en el próximo análisis vemos que hay alguna tendencia distinta a la que tenemos, pues obviamente nuevamente se van a tomar decisiones, pero eso no ha ocurrido. Tras el anuncio sobre la no obligatoriedad del uso de la mascarilla realizado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, surgieron contradicciones desde algunos municipios del país. Esto debido a que el 7 de abril del 2020, el COE Nacional dispuso a los gobiernos autónomos descentralizados elaborar una normativa que regule el uso de la mascarilla. Esta ordenanza continúa vigente. Y lo que ahorita nosotros vamos a hacer es hacer una resolución de alcaldía donde nos acogemos a las recomendaciones y disposiciones del COE Nacional mientras la ordenanza sigue el proceso de derogatoria de la ordenanza 010. Por otro lado, en Guayaquil, el COE cantonal, en una sesión presidida por la alcaldesa Cintia Viteri, resolvió mantener el uso obligatorio de mascarilla en lugares cerrados, con énfasis donde se genere concentración de personas, considerando especialmente a las vulnerables, tales como el espacio público urbano, aulas de planteles educativos, hospitales, centros de salud, espacios laborales, mercados, supermercados y centros comerciales. La Mesa Técnica de Salud del puerto principal del país sugirió que la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla se haga de manera paulatina, tomando en cuenta el feriado del 1 de mayo y el inicio de clases presenciales en el régimen Costa.